Mis queridos muchachos, como siempre es un gran placer estar con ustedes. Sean bienvenidos a su asignatura Taller Corporativo de Comunicación y Redacción. Esta clase va dirigida únicamente a los jóvenes estudiantes del segundo año de Banca y Finanzas. El tema que vamos a ver esta semana son los conectores textuales. Mis muchachos, les informo que este es el primer tema del segundo parcial perteneciente al segundo semestre. Ustedes deben elaborar la portada concerniente al mismo y seguir lineamientos que seguramente la catedrática que les ofrece la clase le brindará. La expectativa de logro para este tema utiliza los conectores textuales para producir textos coherentes. Conozcamos hoy qué son los conectores textuales. Es una palabra o un conjunto de palabras que relacionan oraciones, párrafos o ideas entre sí para dar coherencia al texto. Por ejemplo, si yo digo, Juan estudió mucho, reprobó la clase. Suena un poco raro, ¿verdad? ¿Cómo completaríamos esta oración? Pues yo la completaría con la palabra sin embargo. Leamos ahora toda la frase o toda la oración. Juan estudió mucho para el examen, sin embargo, reprobó la clase. Además de sin embargo, yo podría utilizar la palabra pero. ¿Cómo quedaría esta oración si utilizamos la palabra pero? Juan estudió mucho para el examen, pero reprobó la clase. Entonces podremos decir nosotros que la función que hacen o que dan los conectores textuales es dar una mejor redacción, es decir, que todo lo que nosotros escribimos o hablamos se entienda correctamente. Esa sería la función principal de ellos. Ahora vamos a conocer cómo se clasifican los conectores textuales. Hay diferentes tipos de conectores. Ahora vamos a estudiar los que más se utilizan. Entre ellos están los conectores aditivos, los adversativos o de contraste, los consecutivos, los temporales, los conectores explicativos y los conectores de resumen o para resumir. Veamos el primero de ellos. Nos referimos a los conectores aditivos. Como su nombre lo indica, añaden información. Entre ellos están además, también, asimismo, a continuación, al mismo tiempo, de la misma manera, por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, para empezar e incluso. Veamos algunas oraciones que contienen alguno de estos conectores. Tenemos en primer lugar, Mariana saldrá a una fiesta, incluso si sus padres no la dejan. Otro ejemplo, el imperio se contrapuso al poder eclesiástico. Además, comenzó a disgregarse de modo que cobraron protagonismo las naciones europeas. Como podemos observar nosotros, en ambos ejemplos, los conectores unen frases dentro de una misma oración. El segundo o la segunda clasificación son los conectores adversativos o de contraste. Y como su nombre lo indica, se oponen o contrastan ideas. Y entre ellos están más, sin embargo, no obstante, pero, de todos modos, aún así, por el contrario, en cambio, a pesar de, por más que. Veamos cómo se ven dentro de una oración.
En la primera oración dice, yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellas, en cambio, piensan solo en el dinero. El segundo ejemplo, le dedicó muchas horas al examen. Sin embargo, no aprobó. Igual, como dijimos anteriormente, la función de estos nexos es dar una mejor redacción a las oraciones y hace que ésta se comprenda mejor. La siguiente clasificación son los conectores consecutivos. Estos lo que hacen es introducir la consecuencia de un hecho anterior. Y entre ellos tenemos, por lo tanto, por consiguiente, por ello, en consecuencia, de ahí que, así pues, por este motivo, por esta razón y pues. Veamos los ejemplos. En verano, esta zona se llena de turistas. En consecuencia, los hoteles se llenan. El segundo ejemplo. Ya sabes que tenemos que comprar las entradas con antelación. Así pues, decide ya si vienes o no. La siguiente clasificación son los conectores temporales. Estos sitúan el texto en un momento y entre ellos tenemos anteriormente, al principio, previamente, al mismo tiempo, en ese instante, mientras tanto, finalmente, luego, más tarde y al finalizar el día. También podría ser al finalizar la tarde o al finalizar la noche. Veamos algunos ejemplos dentro de oraciones. Inés seguía haciendo los deberes. Mientras tanto, su hermano salió sin hacer ruido. El segundo ejemplo. La boda era a las 7. Previamente sirvieron un vino de honor. La siguiente clasificación son los conectores explicativos. Como su nombre lo indica, sirven para explicar o para ejemplificar las ideas o hechos. Entre los más importantes están, es decir, dicho de otro modo, en pocas palabras, en otras palabras, por ejemplo, esto es, así como, así por ejemplo, entre otros términos y mejor dicho. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con oraciones. Nunca hace caso a lo que el médico le recomienda, es decir, hace lo que le da la gana. Otro ejemplo. Después de una reunión de 4 horas, no se pusieron de acuerdo. En otras palabras, seguimos igual. ¿Cómo podemos observar nosotros? Antes de escribir cada conector o cada nexo, debemos colocar punto y coma. Después del conector, una coma. Para finalizar con este tema, tenemos los conectores de resumen. Estos se utilizan para concluir o finalizar una idea o un concepto. Entre ellos están, en resumen, en conclusión, finalmente, en definitiva, en síntesis, para finalizar, para concluir, finalizando con, a modo de cierre, como conclusión. Veamos algunos ejemplos. En conclusión, creemos oportuno decir que todo lo expuesto hoy lo hacemos sin fines de lucro. El siguiente ejemplo. En resumen, tenemos todas las condiciones para ser campeones nuevamente. Si ustedes observan, estos conectores deben escribirse al inicio de la oración o si es un párrafo, también deben escribirse cuando comenzamos a redactar el mismo. Mis queridos jóvenes, el tema
ha llegado a su final. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y aquí están las actividades que ustedes deberán copiar y desarrollarlas en su cuaderno. La número uno es elaborar un esquema, el que ustedes deseen hacer, para resumir el mismo. Puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, es el que ustedes deseen, el que más convenga hacer sobre el tema. La actividad número dos, van a llenar ustedes ese espacio en blanco con los conectores que se encuentran en la parte de abajo, en el recuadro que está en la parte de abajo del párrafo. Van a elegir el que más convenga en cada espacio. La tercera y última actividad, ustedes van a elegir uno de los tres conectores que está debajo de cada oración y lo deben escribir en el espacio que se encuentra ahí. Mis queridos muchachos, hemos llegado al final del tema. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, que les sea de mucho provecho. Espero encontrarlos en la próxima edición. Dios los bendiga y los guarde. Saludos a todos.